se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no se entiende, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así como un hijo se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, el segundo, o la segunda, mejor dicho, hablando de emisiones, de este año 2020, la segunda temporada, hoy con un tema muy importante que ya vamos a presentarlo con el invitado que tenemos del otro lado. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Alejandro, te saludo a vos y a todas las personas que están siempre acompañando este producto que intentamos hacer de la mejor manera. Como dice nuestro eslogan, es acercar la realidad para poder repensarla junto, difundirla junto y debatirla juntos, ¿no? Así que bueno, el invitado de hoy tiene que ver con Luciano Orellano, autor, ¿no?, de Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, una visión importante llevada al papel, llevada a la letra, de algo que se viene hablando, que venimos debatiendo, que venimos escuchando siempre, tratando de que aquellas voces que vienen, digamos, marcando cuál es verdaderamente el camino que debemos transitar para salir definitivamente de perdedor en este país, tiene que ver justamente con nuestro modelo agroexportador, pero ¿quiénes son los que se llevan, digamos, la savia de esta Argentina rica en lo que tiene que ver con la producción, pero pobre en su gran parte, ¿no? Que seguramente no es la mayoría. Exactamente. Luciano, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, comentar un poquito. Exactamente, sí, esto que hay que amplificar, ¿no? Decididamente, que tiene que ver con cómo nos vamos desangrando por las barrancas. Primero preguntarte que puedas situar, digamos, para la gente que por ahí es, digamos, muy primitiva en esto, de qué se trata el libro y bueno, y la investigación, claro. Claro, bueno, a ver, vamos a tratar de traducirlo, esto que es un tema bastante complejo, es un trabajo de 10 años, ¿no es cierto? Es un libro de casi en ilustración, podríamos decir, de altísima calidad, es una investigación de carácter en algún aspecto científico, y bueno, es para resumirlo, lo podríamos explicar un poquito por qué se llama así el libro. Claro. Y a ver, una pregunta que podemos hacer, ¿por qué decimos la Argentina sangra por la barranca del río Paraná? Nosotros decimos eso porque, como bien decía vos en la introducción, fluyen los manantiales de la riqueza de América del Sur y en particular de la Argentina. Argentina se ha convertido, por lo menos lo que hace la Cuenca del Plata, donde hay 11 provincias argentinas, la principal actividad económica es agropecuaria. Uh-huh. Perdimos un problemita de audio. Ahí está, ahí estamos. 2 millones de camiones por año, vienen 250.000 vagones en formaciones de 100, 80, 90 vagones que llegan a nuestros puertos, vienen las barcazas del Paraguay, formaciones de barcazas muy importantes que llegan a los puertos, ingresan a los puertos y entran a esta gran industria, una de las industrias más importantes del aceite del mundo y sus productos. Pero, digamos, por un lado está que fluye la riqueza, ¿no es cierto?, actúa como un embudo donde todo viene hacia aquí, ¿no? Y por otro lado nos queda la Argentina, digamos, una Argentina profundamente injusta, pobre, una Argentina casi de posguerra, yo diría, sí, desde ya que es preexistente, hace más de 40 años que se está desarrollando este proceso, pero para decirlo en 2 palabras, a ver, por un lado tenemos que la cosecha, la producción granaria ha crecido 3 veces en los últimos 35 años. Uh-huh. Y por otro lado tenemos el crecimiento de esta Argentina pobre. Tengan en cuenta que hay 9 millones de niños que están bajo niveles de pobreza, un nivel de desocupación, es decir, una Argentina profundamente injusta, que no nos pertenece, que nos han robado, y por eso decimos la Argentina sangra por la barranca del río Paraná. Y el libro eso es la introducción. Y después explica el fenómeno, a qué se debe todas estas cuestiones. ¿No es cierto? Ahí hay capítulos, digamos, que hace cómo es la integración del mercado mundial de la Argentina, su carácter súper especializado, unilateral, ¿no es cierto? Donde por un lado somos los mejores, se podría decir que a nivel portuario estamos entre los primeros y claro que ha habido desarrollo, innovación, crecimiento, pero eso lejos de dejar igualdad, ha dejado desigualdad. Y entonces los argentinos nos debemos una pregunta: ¿a qué se debe? Claro. Y bueno, eso se debe
principalmente que reina soberano el capital extranjero, es lo fundamental. Las empresas que controlan todo el comercio exterior, empresas norteamericanas como las de los Estados Unidos, Cargill, ADM, ¿no es cierto?, Bunge, empresas chinas como COFCO, empresas como Nidera, que son empresas, que ahora se ha quedado junto con COFCO y Nidera, han hecho una misma unidad, son los chinos que tienen el 20% de todo el comercio, ¿no es cierto?, empresas como Dreyfus, Louis Dreyfus, que también tiene un peso importante, que es una empresa francesa, y así podemos decir, o la Glencore, ¿no es cierto?, que claro, es una empresa que llamarse suiza, pero que en realidad es inglesa. Entonces, en estos 30 puertos, en este polo, digamos así, reina soberano, pero no es que no solo controlan el comercio, sino que controlan la moneda. Sí, vienen por la ganancia y controlan el dólar claramente, ¿no? Luciano, apelando un poco a la investigación, imagino, obviamente súper profunda que has hecho a lo largo de esta década, ¿alguna vez hubo un control real de lo que entra y lo que sale de nuestro río? Bueno, es muy buena tu pregunta, ¿no es cierto? Es muy buena tu pregunta, porque ahora nos mandan a controlar los precios de los supermercados. Claro, tal cual. De que digamos que la Argentina circularon 125 millones de toneladas por la hidrovía, es muy importante tu pregunta en el sentido de que todo está sujeto a una autodeclaración jurada. Exacto. Es decir, ningún tipo de control. Obligados a confiar en las multinacionales, digamos, ellos ¿no? mismos se autorregulan. Claro. De contrabando, precios de transferencias, ¿no es cierto? Son comercio intra, o sea, Cargill Argentina le vende a Cargill Montevideo, claro, ¿no es cierto? Entonces, su facturación, sobrefacturación, precio de transferencia, y actúa como gran capital financiero a través de los paraísos fiscales, donde es una forma, digamos, legal que tiene el sistema financiero mundial. Ustedes tengan en cuenta que los paraísos fiscales en el mundo, en los últimos 30, 40 años han pasado a tener casi el 25% del dinero en el mundo está en negro, y es un instrumento legal para la ilegalidad, ¿no es cierto? Entonces todo, por eso tiene algo muy importante que le da un carácter, digamos, digamos, que explica cómo operan estas empresas, no solamente aquí, porque esto también pasa en América Latina, digamos, te da la fórmula de cómo es el saqueo en concreto y quiénes son. Incluso si ustedes han visto el mapa, hay un mapa que nosotros le ponemos nombre y apellidos, quiénes son, quiénes operan. Bueno, la Argentina no puede vivir de espalda. Y además este trabajo tiene propuestas. Nosotros creemos que el principal drama de la Argentina es, digamos, la falta de empleo, pero no empleo en general, sino empleo industrial. La Argentina tiene que crear, ¿no es cierto?, empleo industrial. Estamos elaborando un proyecto, por ejemplo, el 98% de esos 5.000 buques que ingresan a la ciudad, a la Cuenca del Plata, y 2.635 que ingresan a la ciudad de Rosario, son buques, el 98%, ninguno está fabricado aquí. Claro. Nosotros, digamos, si ejercemos el derecho de reserva de carga, si me permitís, te lo explico, en muy pocos segundos, ¿no es cierto? En el derecho comercial internacional, usted puede ejercer de que usted tiene el 50% del flete, tanto de lo que exporta al mundo como lo que usted compra en el mundo. Eso es un derecho. Es decir, eso implica gasto para la Argentina en 7.000 millones de dólares. Un momento donde el gobierno de Perón, sobre todo el primer gobierno, no hablando de en ese momento, lo mejor del peronismo, para no hablar de lo peor. No, sin duda. Sí, queda claro. Entonces, en ese momento Perón aplicó la ley de reserva de carga y nosotros pasamos a tener la cuarta marina mercante más importante del mundo, al punto tal, ¿no es cierto?, que le hacíamos el flete a Brasil. Ahora, eso no sucede. Ese es un dato, pero el dato más significativo es que los barcos se fabricaban en la Argentina, y entonces las escuelas navales, la universidad tecnológica, los ingenieros, miles de obreros industriales ¿se entiende? Si el barco viene de afuera, las barcazas están viniendo del río Mississippi, nosotros necesitamos desarrollar la industria naval. ¿Por qué perder el flete que termina siendo fuga de capitales? ¿No es cierto? Por un lado, no ejercer un derecho. Si nosotros ejercemos ese derecho,
esa cuarta marina mercado que yo le decía, hoy es la industria que no necesita un peso para la financiación, porque usted tiene el derecho a ese flete, ¿me entiende? Sí. Entonces, la Argentina necesita industrializarse, no pueden venir los durmientes de afuera, los rieles de afuera, ¿no es cierto? La barcaza del río Mississippi, los barcos son de afuera. ¿Y qué nos queda? Nos queda el tremendo dolor en todas las esquinas, ¿no es cierto? Cuando paramos en un semáforo y vemos situaciones desgarradoras. No nos podemos acostumbrar a eso. Argentina no es un país pobre, nos hacen pobres. Seguro. Rico, totalmente. ¿no es cierto? Para hacer el primer bloquecito de Catalejo con Luciano Orellano, contra Cartona, todo esto también hay que decir lo que se vivieron, no solamente en los sendos gobiernos neoliberales, sino lo que se inició en la dictadura, lo que siguieron con otros gobiernos, tiene que ver con el desguace del SENASA, por ejemplo, ¿no? Lucha que dieron los compañeros y compañeras del SENASA, un órgano importante de control, no solamente en la cuestión portuaria, sino ¿no? en un montón de ramificaciones, pero digo, el gobierno de Macri, principalmente, hablando, fue contra el SENASA. En ese marco, esta discusión. Vamos al corte, sí. El primero, Luciano, regresamos y seguimos charlando un poquito, o te seguimos escuchando a vos, mejor dicho, para que sigas dando cátedra. Dale, vamos. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos. Bueno, hoy ya nos metemos en la segunda parte de Catalejo, linda charla con Luciano, autor no solamente de un libro que debería ser obligatorio, ¿no? en todos los niveles de escolaridad, sino que también sirve, por eso la necesidad de charlar con él, para amplificar esta investigación, para tratar de dar una batalla, aparte de todo esto, Luciano, imagino que desde lo cultural, ¿no? Claro, acá lo que hay que hacer es una revolución cultural. Exacto. Nosotros no podemos vivir los argentinos de espalda a nuestras riquezas. ¿Se entiende? No podemos no conocer la Cuenca del Plata. Tiene que ser materia obligada, ¿no es cierto?, esta unidad territorial, hídrica, ¿no es cierto? Ustedes tengan en cuenta que para tener una dimensión son 3.170.000 kilómetros cuadrados de territorio, enorme, de humedales, claro, ¿no es cierto?, de afluentes, de distintos ríos, claro. 17.000 kilómetros, claro, de tremendo, que van el río, el Pilcomayo, el Paraguay, el río Uruguay, el río Paraná, el río de la Plata. Es decir, de ahí sale, y para tener una idea, porque aparte no es solo subproducto, alimento, no, además están las minas de hierro más importantes del mundo. Claro. Las minas más importantes del mundo están en el Mato, que es en Bolivia, y en Brasil, y circulan 15 millones de toneladas que van a abastecer nuestra acería, nuestra para decir, porque tampoco son nuestras, claro, digamos así, y se exporta a China. Y entonces, esto acá, digamos así, está totalmente en manos extranjeras. Necesitamos, por eso necesitamos un intelectual colectivo. Sin duda. Un intelectual colectivo de aquellos paisanos, de los paisanos. ¿Qué quiere decir paisano? Quiere decir llevar un poquito el país adentro, ¿no es cierto? Ese intelectual colectivo que pueda formular una propuesta, digamos así, para recuperar esa soberanía, y sin recuperar esa soberanía jamás puede haber felicidad para el pueblo, ¿no? Queda claro. Creo un poco pensando en lo que decís, Luciano, creo que esto también tiene que ver con el sentido de pertenencia. Es como que lo vemos ahí el río y como que quizás nos cuesta pensar todo lo que entra y todo lo que sale por esa vía. Digo, no lo sentimos propio. Claro, ustedes ven el discurso que hay, ¿no es cierto? Ellos hablan crecimiento, desarrollo, innovación, empleo. Ese es el discurso, aumento de la productividad. Pero eso está todo en manos extranjeras, esto lo hacen 10 tipos, 15 tipos. Pero el problema lo tenemos en toda América del Sur. Claro. Si hace 20 o 30 años tendría que ser materias obligatorias. Por eso digo, una gran revolución cultural. Yo les quiero anunciar que vamos a crear un Instituto Soberanía. Instituto Soberanía para la noble igualdad, ¿no es cierto? Para que en la vida, en el trono de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Como a veces dice Carlos del Frade, en el trono de la vida cotidiana está la noble igualdad. No hablamos de igualitarismo, hablamos de emparejar un poco la cosa. Sin duda alguna. Acumular los argentinos, la única propuesta que hay, chicos,
es la que te hace la bolsa de comercio. Claro. Fíjense que ahora con esta discusión de la hidrovía no hay propuesta del Estado. Llamamos para consultar, pero la única propuesta, el Estado no hace propuesta, y la propuesta que queda es lo que hace, ¿no es cierto?, el señor Irígola, el de la Cámara de Aceiteros, o el señor Subizarreta de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales. Claro. Más de lo mismo. Se le pregunta a ustedes qué les convendría, ¿no? Claro, le pregunta, se le consulta a ustedes qué les conviene en todo esto, ¿no? Nos quieren pautar, digamos, cómo seguimos. Entonces, ¿qué propuesta tenemos nosotros? Y tiene que ser una convocatoria amplia, es intelectual colectivo, unido a nuestros próceres, a los sentimientos de Belgrano, ¿no es cierto? Ese gran hombre, investigador, científico, militar patriótico, ¿no es cierto? Educador, pero educador para la libertad, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Para la soberanía. Te interrumpo, Luciano, en esto que hablas del intelectual colectivo, que me parece fundamental, esto de la revolución cultural también tiene que ver, ¿no?, con el gran anclaje que hay, lamentablemente, en la opinión pública, que no es otra cosa que la opinión de los grandes medios de comunicación, ¿no?, el disparador que hay en los medios masivos de comunicación, donde, por ejemplo, un debate que se dio o que se puso en carpeta a nivel nacional, que tuvo que ver con lo de Vicentín, ¿no?, el de Falco al Estado, donde claramente hizo tomar partido a muchísima gente, la mayoría, para no decir, sí, la gran mayoría de ellas, con mucha incertidumbre, digamos, en el conocimiento de lo que había sucedido, pero que enseguida toman partido de acuerdo a la línea editorial que se baja de los grandes medios a favor de una cúpula que se fugó, ¿no? La plata de todos los argentinos, por ejemplo, ¿no? Claro, no hay otro caso más emblemático que el tema de San Martín, Vicentín. Vicentín, en realidad, ustedes chicos, esto es muy importante porque no lo van a escuchar en ningún lado. Vicentín es, digamos así, que presidió la Bolsa de Comercio, se hizo la estafa más grande, digamos, la historia de Santa Fe, por $2.000 millones de dólares al Banco Central, a los productores, bueno, los laburantes que quedaron colgados, ¿no es cierto?, del Pincel, toda la situación de estafa. Pero no es solo Vicentín, sino que Vicentín está asociada a Renova. Y Renova, como le dije, eso es Suiza, pero Suiza, digamos así, más que Suiza es de los ingleses, está dentro de la geopolítica de los ingleses, digamos. Entonces, digamos que además que tienen ocupado una parte de nuestras, digamos, la Argentina, tienen ocupado una parte de nuestro territorio. Esos mismos tipos son los que estuvieron detrás de la Glencore. Googleenlo, chicos. Sí. Que por favor lo googleen. Y son estos, la Glencore, que en realidad es la que está detrás de Vicentín, ¿no es cierto? Es la que la asocia a Vicentín, porque Renova era 51, ¿no es cierto?, de la Glencore, y 49 era de Vicentín. De la noche a la mañana, en el medio del defalco que armaron, la Glencore se quedó, ¿no es cierto?, con el 66%, y el otro 30 y pico por ciento quedó con goce y uso. Claro. ¿Entiende? La Glencore es una industria de defalco y de defraudación de los estados. ¿Y con quién se unieron? Y se unieron con los capitales nacionales. Es decir, bueno, todas estas cuestiones están explicadas en el libro. Explica quién es la Glencore, quién es Costco en el mundo, cómo es el comercio mundial, qué lugar tiene la Argentina, qué exporta la Argentina, quiénes somos nosotros en el mundo. Nosotros decimos que, bueno, chicos, no vendemos nada nosotros. No, sin duda, claro. Una reunión que hubo cuando estaba Kirchner, entonces, bueno, Kirchner con gente del comercio chino le preguntaron y dijo, estaban tirando las cosas y bueno, le dijeron, ustedes no nos venden nada, ustedes nos venden carquín, ustedes no venden nada, nosotros los argentinos efectivamente nos vendemos. Usted, por ejemplo, tiene el caso del tema Turquía. Yo le puedo robar un segundo con el nos quedan 4 minutos. Mire, los ferrocarriles... Sí, le pertenecen a él, al privado, ¿no? Van para aquel lado, NSA, digamos. 200 kilómetros de ferrocarril, nuevo central argentino, y el Mitre es del señor Urquía. Exactamente. ¿No es cierto? Actúan, hay mapas en este trabajo, hay una infografía, porque como tratamos de explicarlo, tratamos de hacer docencia en esta cuestión, digamos, donde los tipos, o sea, actúan como capital financiero, intermedian la comercialización, ¿no? Porque anticipan capital para la siembra, se aseguran que esa cosecha venga al puerto, se actúa, que son dueños de la semilla, fertilizantes. Claro, todo. Sí. Del aceite, del puerto, del comercio en la barcaza, y además son grandes propietarios de tierra. Claro. Es decir, no
ustedes ven la situación que tenemos. Hay un déficit habitacional de 3,5 millones de argentinos. ¿Quién puede comprar, digamos así, un lote? No, imposible. 20.000, 30.000, 40.000 hectáreas, esto es público, toda tu información, chicos. Sí, que eso tiene que ver también con el corrimiento de una frontera sojera, con un modelo agroindustrial que aparte ha exterminado con la mano de obra, porque hoy con un fumigador, un cosechador, está hecho latifundista, antes hacía falta mucha más mano de obra, y que tiene que ver con esto que venimos charlando, es parte de un todo, ¿no? Claro, es un todo, efectivamente, y usted tenga en cuenta que en la provincia de Santa Fe, nosotros estudiamos el caso Soros, hay un capítulo entero del caso Soros. El tema de Soros tiene 74.000 hectáreas en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Este hombre que es húngaro, bueno, que sí. Bueno, 2.000, a ver chicos, 2.255 de acuerdo al censo que creo que terminó el año pasado, ¿no es cierto? 2.255 propietarios tienen el 51% del territorio en la provincia. Sí, sin duda. Estos datos que yo le estoy dando son datos que nos dan ellos. Claro. Sí, son concretos, sí. Para construir cualquier proyecto, por ejemplo, ustedes van a armar el programa mañana, ¿no es cierto? Vamos a tomar una parte de una realidad. ¿Cuál es la situación? No hay base de datos en Argentina. La base de datos que hay, o sea, cualquier proyecto de planificación implica tener una base de datos. ¿Cuál es el estado de situación? Totalmente. Claro, pero para eso, Luciano, es necesario lo que decía, la revolución cultural y que la gente sea la que realmente pida explicaciones de qué sucede, porque si no, no hay decisión política, no hay voluntad política, porque no hay un pueblo que esté demandando eso. Claro, bueno, esa es la gran batalla que tenemos, ¿no es cierto? No podemos vivir de espalda a nuestras propias riquezas. ¿Entienden? Sin duda. No han colonizado la cabeza, digamos, no es que la gente sea culpable. ¿Por qué? Porque hay una maquinaria muy grande, esto no es sencillo, ¿no es cierto? Pero pasa con los docentes y todo eso, estamos fuera totalmente no conocemos nuestra propia Argentina, se ha perdido, no sabe que un pájaro, que no conoce los ríos, y también ni hablar en la clase política, no tienen la menor idea ni una gran parte. Es una cuestión, tenemos que hacer un cambio cultural, sin ninguna duda, y en eso tenemos que comprometer, digamos, lo mejor de la intelectualidad, lo mejor de la política, lo mejor que esto que hablamos antes un poco. La gente quiere un compromiso, digamos, que tenga un compromiso con quién, que sean capaces de sentir en lo más hondo la injusticia con la gente y tratar de modificar eso. No podemos acostumbrarnos. Y no somos pobres, nos hacen pobres, hay posibilidades. Y alguna vez podemos ser otra cosa, tampoco nos totalmente. Y en ese se pudo, acá había un empleo. Sí. Por la Argentina que fue posible en algún momento. En ese marco, Luciano, por donde vas para finalizar ya, nos concentramos casi poco más del 90% de la población en ciudades, en grandes pueblos, abandonando la fuerza, expulsados, ¿no?, por este nuevo agronegocio de la ruralidad, digamos, estas migraciones internas que lo han hecho abandonar el campo, perder la memoria del campo, y que me parece que tiene que ver con esto también, con esta batalla cultural que nos vienen ganando, pero que bueno, hay que revolucionarla para tratar de reevolucionar, ¿no? Hay un dato, ¿no es cierto? Tenemos casi una Argentina desértica. Exacto. Pero tenemos concentraciones, por ejemplo, en Buenos Aires, que estudia la mano Rosario. Tengo una en Buenos Aires, 40.000 personas por kilómetro cuadrado. No, sí, una locura. La amontonan en las ciudades, ¿no es cierto? Y la gente que vive acá en la ciudad de Rosario, usted pregunta, tuvo campo, fue pequeño agricultor, claro, y todo lo expulsaron. Sí. Y bueno, dejaron este desierto. Totalmente. Yo creo que tenemos que intentarlo, chicos. Somos conscientes que es difícil, ¿no es cierto? Tenemos que intentarnos, tenemos que comprometernos, yo tengo infinita esperanza, ¿no es cierto? Infinita la esperanza en que podamos modificar esto, porque es imposible que tanta desigualdad, tanta injusticia,
tanta pérdida de la soberanía no cree una contrarreacción. Totalmente. Totalmente. Y sabemos de lo difícil que es escribir, investigar sobre estas cuestiones, así que también puedes decir dónde la gente puede conseguir el libro, me parece que es importante eso. Sí, este libro, este libro no tiene ningún objetivo comercial. Queda claro. Pero está bueno el sentido cultural que tiene. Sí, claro, no tiene ningún objetivo para nada, porque no te va a ir bien seguro. Claro, pero está bueno que la gente pueda acceder al mismo. Claro, pero bueno, www.editorialagora.com.ar, ahí lo pueden encontrar, y si no, bueno, están, digamos, la librería del centro de la ciudad de Rosario, se encuentran algunas de ellas. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, Luciano, gracias por el tiempo, por la clase magistral de soberanía, culturalmente también. Hablando también ha ido por ahí la charla y bueno, está en la agenda social, se ha puesto en la agenda social ahora a meterle para que esto cobre fuerza día tras día. Eso es lo bueno, chicos. Por eso es tan importante el papel de la prensa y los chicos como ustedes que están, me parece, comprometido, tienen una idea ahí, es lo que lo escuché bien, me gustó mucho. Lo de chico lo dejo por ella porque es jovencita, lo mío ya estamos para otro lado, pero te agradezco al final también por mimarnos un poco. Claro. Luciano, gracias por tu tiempo. Ya, chicos, la estamos siguiendo. Luciano Orellano estuvo con nosotros, Argentina Sandra por las barrancas del río Paraná. La verdad que es un libro bárbaro, pero más que el libro tiene que ver con esto. Son datos concretos, una realidad apabullante que tenemos que revertir definitivamente para dejar siempre de estar y de jugar de perdedor, ¿no? Sí, lamentablemente también, como decía Luciano, datos que no salen en muchos lugares, ¿no? Entonces es importante poder acceder a ellos. Nos vamos. Sí. Nos reencontramos la semana próxima. Dale. Con más Catalejo estuvo Sebastián Moreno en cámaras, en edición, el Curo Cosiani en lo que tiene que ver con televisión regional. La seguimos, como siempre, acercando la realidad. Nos vemos. Chau, chau. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostituta